En este caso, la presentación se denomina desmitificaciones en clave sociológica, porque la idea es hablar sobre qué implica en términos globales y locales la pandemia del coronavirus y reflexionar en torno a este problema a partir de diversas nociones sociológicas vinculadas a lo que es clase social, riesgo, reflexividad, algunas nociones de sociología clásica y otras de sociología contemporánea, para poder vislumbrar qué problemáticas oculta o no están colocadas bajo cuestionamiento en torno a todo este fenómeno. Bien, el primer mito tiene que ver con que todos estamos afectados por igual por este fenómeno. En primer lugar, utilizamos la idea de clase social, que si bien obviamente está ampliamente discutida por el hecho de que es un concepto forjado en sociedades de primera modernidad y hoy hay muchas características emergentes en sociedades de segunda modernidad, utilicemos este concepto de Marx, que está tomado acá por Rosalía Martínez, donde plantea que es una herramienta para separar a la sociedad según determinadas características para poder abordarla desde unidades más operativas. Y lo cruzamos con la idea de riesgo de Beck, que tiene que ver con que en la sociedad del riesgo, es decir, en las sociedades actuales, la producción de la riqueza se acompaña por la producción de riesgos. Ahora vamos a ahondar en esto. Y acá también hay una cita de Beck en donde plantea que el riesgo tiene que ver con que hoy no se pueden ni prevenir ni controlar las posibles consecuencias futuras de la acción humana y desde ya que este régimen de riesgo es propio de un orden social nuevo, que ya no se trata de un orden nacional, sino más bien global. Entonces acá arrojamos algunas preguntas y en relación a estas preguntas, en primer lugar, el hecho de que estos fenómenos sean globales también implica que haya particularidades a nivel nacional. En Argentina hay estratos sociales que se diferencian en términos económicos, culturales y simbólicos, y eso nos habilita a pensar de qué manera se particulariza la vivencia de la pandemia. Entonces, Beck plantea que los riesgos en sociedades actuales se incrementan siguiendo lo que es el proceso de desigualdad, es decir, a mayor desigualdad, los riesgos son mayores. Entonces, si bien en términos físicos o biológicos, con respecto a lo que es este gran mito de que es igual para todos, sí, el virus es pasible de ser transmitido a cualquier ser humano, si analizamos de manera crítica quiénes son los afectados por el riesgo de este fenómeno, encontramos a los sectores más vulnerables en el ojo de la tormenta. ¿Por qué razones? Las situaciones habitacionales, de hacinamiento, viven muchísimos grupos familiares en un mismo espacio, las normas de higiene y distanciamiento son difíciles de cumplir. Si no salís a trabajar, es muy posible que no puedas llevar a tu casa la provista de cada día. Y en relación también a cómo se afrontan los riesgos, también hay diferencias por el hecho de que tener condiciones previas de salud no es lo mismo enfrentarse al virus partiendo de un cuerpo sano, nutrido, en un hogar limpio, a un cuerpo con mala alimentación en condiciones habitacionales desfavorables. Y en segundo lugar, trascendiendo esta lectura que es un poco más bien materialista, en términos simbólicos también hay cuestiones de desigualdad que se incrementan con el fenómeno del virus. El hecho de que ¿quiénes definen cómo se aborda la pandemia? Es decir, las definiciones o la toma de decisiones tiene que ver con un sector social que poco tiene que ver con los grupos más afectados, ya sea que hablemos de la casta política, del campo científico, de expertos, los que dictan las normas sobre cómo proceder todos los días, no tienen que ver con grupos sectores vulnerables que tienen que salir a trabajar para poder sobrevivir, o por ejemplo los jubilados que si bien tenían que quedarse en su casa la semana pasada, se vieron obligados a tener que salir sí o sí a cobrar porque si no, no tenían con qué pagarse los remedios ni tampoco con qué comer. Entonces, en relación a estas nociones de clase social y riesgo, se plantea un problema más bien de democracia, es decir, la representación de todos los grupos en el ámbito político. ¿Qué lugar tienen los sectores más desfavorecidos de nuestro país en la definición de acciones de combate contra el virus? ¿Son tomados en cuenta o ante la urgencia que arroja el fenómeno terminan por ser de nuevo los más afectados? Bueno, y en segundo lugar, el segundo mito tiene que ver con que en la cuarentena nos vemos sometidos a una serie de emociones y malestares individuales. Y cuando hablo de emociones y malestares me refiero al miedo intenso, la ansiedad, la angustia, el pánico y principalmente la sensación de incertidumbre. Estos procesos tienen que ver con, como dije, sociedades
de modernidad radicalizada o de segunda modernidad, que son el tipo de sociedades en el que estamos viviendo. Hay una cita muy interesante de Beck en el capítulo Adiós a lo tradicional, donde habla de que actualmente el rasgo distintivo de nuestras sociedades es que las regulaciones ya no vienen dadas por instituciones más bien tradicionales, como podía pasar con la iglesia o con el Estado-nación, sino que las formas en las que enfrentamos el mundo y cómo lo interpretamos al mundo está dado de uno mismo a sí mismo. Es decir, ahí habla de biografía electiva, biografía reflexiva. Ante lo que es la caída de explicaciones más tradicionales, hoy los individuos recaen en un proceso de individualización y se ven obligados a elegir a cada paso que dan. Entonces, este proceso engloba muchas cuestiones, pero principalmente colocamos el peso en cómo, por qué. Todos los benditos días de la cuarentena nos levantamos y nos vemos obligados a tener que elegir entre diversas fuentes de información, entre diversos discursos científicos, entre diversos periodistas, expertos, es decir, uso detergente, uso jabón o uso lavandina. ¿Por qué dicen que por ser joven no soy factor de riesgo si ayer apareció una noticia de que falleció un enfermo del virus que tiene 30 años? ¿A quién le creo? ¿Con qué indicaciones me quedo? ¿Con las de este médico o con las de este otro médico? ¿A quién le hago caso? Y esta masividad de la información también está vinculada a lo que es el proceso de globalización. Es decir, acá hay una cita de Beck también que habla de cómo se globaliza la información. Es decir, la información viaja a la velocidad de la luz y arriba, desde diferentes contextos a otros contextos muy diferentes, se desancla. Giddens habla de que hay un desanclaje en términos temporales y espaciales, y también se produjo en determinado momento y llega a otros contextos en un momento diferente. Entonces, hay una circulación de información muy masiva, ni hablar de la relación que tienen con esto los medios de comunicación, pero además esto genera este proceso, como digo, de incertidumbre, que uno lo vive como individual, como un malestar que tiene, que no sé qué hacer, no sé qué consejo tomar y cuál no tener en cuenta, y también se relaciona con la idea de Giddens de doble hermenéutica, porque él habla de que esta información sale de los expertos, circula entre los legos o las personas, digamos, que no pertenecen a la experticie, y esa información se modifica y vuelve una y otra vez a ser escuchada, a ser tomada, y esta circularidad del conocimiento también genera esta sensación, entre muchas otras cuestiones, de incertidumbre. Y por esa razón Giddens plantea que esta circularidad y reflexividad sobre el conocimiento hace que en el mundo social moderno nada es estable, es decir, permanentemente se incorporan nuevos conocimientos que generan este tipo de sensaciones de incertidumbre o de inseguridad con respecto al futuro. Y en relación a esto, la cuestión del riesgo. Acá arrojo algunas preguntas, entonces plantear principalmente esta cuestión de que estos malestares o ansiedades o pánicos que experimentamos a nivel individual son producto de un momento estructural, sistémico, de un momento social más amplio. Es muy probable, por ejemplo, que nuestras bisabuelas no hayan sufrido este tipo de incertidumbres, es decir, probablemente tenían otras preocupaciones, pero esta cuestión de reflexividad, de incertidumbre, de riesgo, es propio de nuestras sociedades. Y también es interesante pensar que como es propio de nuestras sociedades, está atado a determinado momento, es decir, no es natural. Si antes no era así, hoy es así, mañana puede ser de otra forma. Las vivencias individuales o de la biografía individual está sometida a lo que es el vaivén social, y esto nos enfrenta, digamos, a un escenario plagado de incertidumbres. En primer lugar, aparece la ciencia, los usos sociales que se hacen de la ciencia. Nos preguntamos sobre su capacidad de asegurar o atemorizar a la población, y en segundo lugar también nos preguntamos sobre el rol del Estado para proteger a la población ante los peligros que ya hoy trascienden a las fronteras y lo interpelan a desempeñarse en lo que es una verdadera aldea global. Espero que haya sacudido algunos mitos y obviamente estamos disponibles para poder seguir discutiendo sobre esto.